Bienvenidos a este primer episodio de Café con Nico. Es un honor para mí presentarles a mi invitado, director general de la Confederación de Cámaras Industriales, presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato. También cuenta con un despacho contable conocido como CAEF, Asesoría Económica y Financiera. Más que un excelente profesionista, tengo el grandísimo honor de llamarlo un mentor, un amigo. ¿Cómo estás, mi estimado Ale? Qué gusto estar aquí contigo. Hola, Nico. Pues un gustazo estar aquí contigo en tu podcast. La verdad te felicito por esta iniciativa y gracias por tenerme como invitado. Es un honor, te lo agradezco mucho otra vez. Oye, fíjate, ya tenemos rato de conocernos, pero platícame un poquito más sobre dónde estudiaste y desde dónde empezó a surgir esta pasión por la economía. Sí, bueno, efectivamente yo soy economista. Estudié en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Me gradué en 1995. Okay. Después hice una maestría en la Universidad de Wisconsin, en la ciudad de Madison. Y esa la terminé en diciembre del 96. Y efectivamente, como lo señalas, pues sí tuve la inquietud por la economía y las finanzas, pues yo diría que desde los 13 años, 14 años. Ya. Yo me acuerdo que íbamos a casa de mi abuelo materno allá en Monterrey y yo veía a mi abuelo que tenía un despacho ahí en su casa. Y siempre estaba con las acciones de la bolsa de valores, en aquellos entonces Alfa, Vitro, que eran las grandes empresas de Monterrey. Okay. Y él pues siempre estaba con ese tema y revisaba si subían, si bajaban, y me llamaba mucho la atención. Posteriormente, pues llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República en 1988. Claro. Y yo todavía no acababa la preparatoria. Y también eso fue pues una influencia. Creo que ahí cuando llega Salinas de Gortari, pues hubo un boom nuevamente para el tema de estudiar economía. Y luego, aunque ya fue más adelante, pues cuando Luis Donaldo Colosio, que fue el candidato presidencial del PRI, que posteriormente fue asesinado, pues él también había estudiado economía en el TEC de Monterrey. Entonces, creo que pues fueron varios factores. Yo te diría, sí fue algo desde joven que me interesaba la economía, las finanzas. De hecho, yo quería estudiar administración financiera en un principio, pero en aquel entonces esa carrera solamente la ofrecían en el campus Chihuahua. No estaba en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Caray. Entonces, pues mi intención era irme a Monterrey y como no estaba LAF, pues me metí a economía. Ah, entendido. O sea, entonces tú también mencionaste que empezaste a estudiar economía en el campus Monterrey y tocaste un tema muy importante acerca de la candidatura de Colosio. Tú en un momento llegaste a ser candidato por el PRI para la candidatura, para la presidencia municipal, ¿es correcto? Sí, así es. Digo, ya obviamente fue varios años después, pero en el año 2006 yo fui candidato del PRI a la presidencia municipal de León, quedé en segundo lugar, obvio, y pues básicamente fueron 120,000 votos los que saqué aquí en León. Muy bueno. Fue una campaña muy complicada porque fue la misma elección en la cual compitió Felipe Calderón contra López Obrador y se dio esta pues disputa muy fuerte. Que de hecho, pues Guanajuato fue quien le dio el gane a López Obrador, le dio el gane a Felipe Calderón. El gane de López Obrador fue mucho después. Sí. Le dio el gane a Felipe Calderón. Y entonces fue una contienda muy polarizada y digamos que a mí me afectó pues toda la campaña que se dio aquí en Guanajuato por parte de Oliva. Claro. En aquel entonces el candidato a gobernador fue Wintilo Vega, que a media campaña renunció y pusieron de candidato emergente a Miguel Ángel Chico. Entonces, fue muy adversa la campaña.
Sin embargo, pues llegamos hasta el final y pues metimos 3 regidores en la administración o en el ayuntamiento, mejor dicho, en el Ayuntamiento de León. Una experiencia muy interesante. Fíjate, Ale, siempre te quise preguntar, tienes puestos, la verdad, empresariales y políticos muy impresionantes, muy representativos. La verdad es algo que yo admiro y respeto mucho de ti. Este tipo de responsabilidades, ¿cómo ha impactado positivamente en tu vida? ¿No es demasiada carga a veces? Sí, efectivamente he tenido pues responsabilidades en el ámbito tanto político como empresarial. Digamos que cuando yo acabo la maestría, yo ingresé inmediatamente a trabajar en algo que se llamaba Centro de Información Guanajuato. Se le conocía coloquialmente como el Info. Y ahí estuve del 97 al 2000, era como un INEGI a nivel estatal. Ahí aprendí muchísimo. Yo creo que ahí nació gran parte de mi interés por los números, por las estadísticas del desempeño económico. Luego en el año 2000 yo renuncié al Info porque José Luis Díaz del Castillo y Juan Ignacio Torres Landa me invitaron para integrarme a la planilla de José Luis para el Ayuntamiento de León. Entonces fui regidor del año 2000 al 2003 con la administración de Luis Ernesto Ayala. Posteriormente, en el año 2003, Ricardo Alanís, que fue electo alcalde ese año, me invita como contralor y el PRI me propone, porque en aquellos entonces la primera minoría, mejor dicho, proponía el contralor. Entonces me propusieron, fui contralor del 2003 al 2006. Después, en el 2006, pues renuncio a la Contraloría para irme de candidato, como ya lo comenté. Sí. Y ahí fue cuando pues, le di mayor fortaleza a mi despacho, que es GAEAP, que es Grupo de Asesores en Economía y Administración Pública. Y en el año 2009, Ricardo Sheffield, yo en el año 2008 renuncié al PRI. No te creas, en 2007 renuncié al PRI por severas diferencias ahí que tuve con ellos. Entonces yo estaba apartidista y en el 2009 Ricardo Sheffield me invita como jefe de la unidad de inversión y banco de proyectos. Estuve ahí con Ricardo un año y de ahí me mandaron llamar de la Cámara de Calzado. Entré primero como director de núcleo estratégico que tenía que ver con toda la parte de defensa de la industria ante las prácticas de China. Esto fue en febrero del 2011. Y después de ahí, pues ya fui director general, presidente ejecutivo y ahí estuve en CISEG básicamente 13 años. Bastantito. Y de ahí Pepe Abugaber, que era el presidente de la CONCAMIN, me invitó como director general de CONCAMIN y ya llevo como director general de CONCAMIN 2 años. Entonces, pues sí, han sido experiencias muy interesantes. Ha sido una oportunidad de incidir, sobre todo en la Cámara de Calzado, en lo que pasa con el sector, que ha sido muy severamente golpeado. Y últimamente estos meses, pues hay caídas importantes en su Producto Interno Bruto, pérdida de muchos empleos, etcétera, y todo por culpa de las importaciones subvaluadas y dompeadas por parte de China. Y ahora en la CONCAMIN, pues con todos los temas de la agenda nacional, ahora estamos viendo todas las amenazas de Donald Trump con los aranceles, también la relación con el gobierno federal, con el Plan México, este nuevo programa que acaban de lanzar de lo hecho en México. Y en la CONCAMIN son 125 cámaras y asociaciones. Entonces pasé de estar enfocado en un sector a darle atención a básicamente 125 industrias y actividades económicas que están ahí en la CONCAMIN. Fíjate, algo que me llama mucho la atención es que también incursionaste hacia la comunicación. Tú siempre publicabas, creo que si mal me equivoco, todos los domingos unos artículos de economía bastante interesantes. Hoy en día tenemos tu podcast, y voy a hacer un paréntesis con esto para todos los que nos ven y les voy a dejar el enlace en la descripción. Economex,
cuyo objetivo es mantenernos al día de temas muy interesantes de economía, finanzas. Creo que acabamos de celebrar el episodio número 50, que hablas precisamente de la segunda administración de Donald Trump y cómo está afectando nuestro Producto Interno Bruto actualmente. Sí, efectivamente. Bueno, siempre me ha gustado escribir. Básicamente desde que regresé a León en 1997 escribí primero para el periódico AM, escribí también para El Heraldo de León, también en su momento escribí para El Financiero a nivel nacional, para Forbes y decidí abrir mi blog. Esto lo hice creo que hace unos 7 u 8 años, que se llama economex.blog. Uh-huh. Y hace relativamente poco fue que incursionamos también en tener nuestro podcast. Como bien señalas, acabamos de grabar el episodio 50 y también pues tenemos una presencia importante en redes sociales, sobre todo en Twitter, creo que es donde estamos más fuertes. Y ahí generamos también contenido multimedia. Estamos en Instagram con Focus by Economex. Uh-huh. Estamos, como ya lo señalaste, en YouTube. Estamos en TikTok, también como Economex Podcast y como Focus by Economex. Y sí, creo que ahora en día estos formatos de video suelen ser pues mucho más interesantes. Desafortunadamente a mucha gente no le gusta leer, pero pues disfrutan de los contenidos. Así y por eso nos mudamos, no nos mudamos, estamos pues con las dos vías de comunicación, uh-huh. La parte escrita y la parte pues de video. Fíjate, me impresiona que de verdad eres un hombre bastante ocupado y la verdad es que, te lo repito, te respeto y te estimo mucho, además como mentor y como amigo. Mi familia te tiene una gran estima. Y fíjate que yo me acuerdo cuando yo te conocí, esto fue en el 2016, mi papá estaba creo que como presidente de la CICEG en ese entonces, tú lo estabas apoyando y nos fuimos a un viaje corporativo a Nueva York y mis papás me advirtieron, como casi no soy imprudente, me dijeron, hijo, te voy a pedir de favor que te comportes porque va a venir una persona muy seria, muy responsable. O sea, no hagas tus tonterías aquí, por favor. Aquí no hay lugar para tus tonterías. Y en ese entonces, cuando tú y yo empezamos a convivir, creo que fue la primera vez que empezamos a intercambiar palabras. Estábamos caminando por Times Square y a ti y a mí se nos metió la locura de meternos, creo que a una tienda de M&M's padrísima. Y el primero que tomó el paso hacia la imprudencia y empezar a contar chistes fuiste tú. Y creo que desde ahí empezó, bueno, yo estaba atacado de la risa. Y mi papá se me queda viendo con cara de, ¿qué te dije? Yo, pues él empezó, ¿sabes? Sí. Y la verdad es que yo tengo ese recuerdo, lo guardo con mucho cariño porque ahí comenzó una amistad y un respeto muy padre que se asemeja a un tío. Y empecé a encontrar muchos temas en común contigo, como lo que es una gran afición por el rock, que somos tú y yo amantes del rock, amantes del Lego y también de Star Wars, por cierto. Sí, así es. Uh-huh. Sí, bueno, efectivamente yo también le tengo un gran aprecio a tu familia. Tu papá efectivamente fue presidente de la CICEG durante 2 años. Me tocó ahí acompañarlo como presidente ejecutivo. Y pues yo, la verdad, siempre muy agradecido con tu papá, una gran estima a todos ustedes ahí en tu familia. Y sí me acuerdo de ese viaje, sí fue muy simpático ahí el episodio de la tienda de M&M's. Hay una anécdota por ahí. Sí, efectivamente, pero no la podemos contar porque sería, nos acusarían de cosas que ya no se pueden decir al aire. Pero sí fue muy interesante. Y sí, la verdad es que, como tú también ahorita lo comentabas, pues sí tengo muchas actividades porque obviamente pues mi prioridad es la Concamín. De igual forma, pues sigo apoyando a la Cámara de Calzado y también pues mi despacho.
Ahí en el despacho hacemos pues diferentes estudios de las economías estatales, de los sectores económicos. Ahorita traemos en puerta un par de estudios para determinar el impacto de los aranceles de Donald Trump en en un par de sectores productivos. Entonces, pues sí es un ritmo de trabajo pues pesado, pero pues la verdad disfruto mucho lo que hago. Es muy pesado y carga con mucha responsabilidad, pero benditos a Dios, yo quisiera... Sí, tengo entendido que tienes tiempo libre. ¿Hay algo que te guste hacer, algo que te apasione más allá como una actividad que no tenga nada que ver con el trabajo, con economía, con finanzas? ¿Hay algo que realmente sea importante para ti? Sí, desde luego, digo, desde el ámbito personal, me gusta, hace rato lo mencionaste, armar Legos, que de hecho pues ya he cambiado, ya no son Legos, ya hay otras marcas que tienen piezas muy, muy interesantes como Kobe, Ni Feliz, que tienen todos estos tanques de la Segunda Guerra Mundial impresionantemente bien hechos. ¿De dónde sacas el tiempo para armarlos? O sea, no, es pues, demasiada chamba. Ahora sí que es terapéutico, digo, pues le puedes dedicar un par de horas a la semana. Digo, al final de cuentas, yo estoy en la Ciudad de México gran parte del tiempo, pero bueno, ahí trato de algún domingo en la tarde, pues ahí poderle dedicar un par de horas. También me gusta mucho tomar cursos en línea. Creo que es muy importante estarte capacitando pues de manera permanente. Y hay muchos cursos que la verdad son muy, muy interesantes sobre política, sobre historia, sobre economía, que pues vale la pena pues siempre estarlos tomando. También pues, me gusta leer. Siempre traigo ahí algún libro para, pues en los trayectos a la Ciudad de México, poder pues, echarme ahí 1 o 2 capítulos de algún libro. Y pues también obviamente es importante la convivencia familiar, en fin, pasar tiempo ahí con los hijos, pues eso para mí también es algo que disfruto. Tocaste temas muy importantes. Hablando de la economía y la familia, ¿cuáles serían tus top 3 no negociables elementos para poder tener una buena estabilidad económica familiar? Pues diría que el número 3 es el no comprometer un gasto familiar que ponga en riesgo el gasto de la familia, la educación, bueno, las colegiaturas. Ese es un punto para mí muy importante. O sea, yo no soy una persona que va a ir a gastar algo si eso va a comprometer el tener los suficientes recursos para atender las necesidades familiares. Uh-huh. Pues un segundo aspecto que no es negociable, pues es la parte del respeto. O sea, yo no permitiría bajo ninguna circunstancia que a alguien le faltara el respeto a mi familia, ni en broma. O sea, la familia va a estar por encima de los amigos, por encima del trabajo. Creo que pues, es muy importante. Y pues el punto número 1, pues, ¿qué puedo comentar? Digo, porque creo que los 2 anteriores son muy importantes. Pues yo creo que va de la mano con lo anterior, pero pues es la parte también de la unidad, de el que haya pues un clima, pues ahora sí que de tranquilidad, un clima... Un ecosistema sano. O sea, así es. O sea, no, entonces lo no negociable pues sería introducir cosas o introducir pues ideas o introducir pues temas que atenten contra esa unidad. Es decir, pues yo creo que es muy importante la sana convivencia y pues siempre hay que mantener entonces, como tú lo señalas, pues el ambiente sano
y no andar pues con vicios o con cosas que no abonan a una unidad familiar. Algo que nosotros hemos notado y reconocemos y admiramos muchísimo de ti, y yo quiero hablar por mi familia, es que notamos que eres una persona sumamente comprometida. Una de tus virtudes es la lealtad, y creo que eres uno de los seres humanos más honestos que he conocido en mi vida. Mencionaste una vez que yo te pregunté cuál es una de tus mayores, ¿consideras que sea una de tus mayores virtudes? Y me dijiste la honestidad. Háblame un poco más de eso. Sí, yo creo que pues es fundamental. Necesita uno ser honesto en todas las actividades que uno realiza. Si te equivocaste, pues decir, oye, pues me equivoqué y aquí está ya corregido lo que hice mal. El no andar diciendo mentiras en aras de congraciarte con alguien. O sea, creo que es muy, muy importante el decir lo que piensas. Si no te parece algo, pues lo dices y no andar con hipocresías. Entonces, pues creo que pues el hablar con la verdad, el abrirte solamente lo suficiente, no de más, para que pues la gente sepa que cuando dices algo o cuando haces algo, claro, pues es lo que es, ¿no? O sea, yo no comparto esas ideas de gente que pues puede ser pues, muy hipócrita y que al final pues te dice una cosa cuando en el fondo está pensando otra y solamente te lo dice por quedar bien o por evitar un problema. Pues yo creo que lo ideal es pues decir las cosas tal como son. Sí, es muy difícil hoy en día, sobre todo no nada más por cómo están las cosas en el país, sino también como seres humanos. Desgraciadamente no todos tenemos la misma escuela, por así decirlo, y a veces dentro de el área laboral y social es difícil encontrar gente que comparta las mismas virtudes e ideas que uno, ¿verdad? O sea, no es a ver, no todo mundo viene a esta vida con manual, ¿verdad? Pero sí es muy importante ser honesto desde un inicio, ¿sabes? Y uno espera que sean honestos contigo, ¿verdad? Pero también la parte difícil, y creo que cuando más debemos aprender a valorar la honestidad como virtud, o por lo menos así me pasó a mí, fue cuando yo neta la regué, y la regué en serio, a sabiendas de que yo estaba haciendo mal, y tuve que llegar con esta persona, es un símbolo de autoridad que tú y yo conocemos muy bien, y decirle, la regué. Reconocer la regué, afrontar las consecuencias, o mejor dicho, los resultados, porque un buen amigo me dijo que consecuencias todo el tiempo se escucha como algo malo. Entonces, los resultados a veces es lo que a nosotros nos da miedo, y empezamos a tapar una mentira con otra y con otra y con otra y con otra. Y hoy en día no sé si tú estés de acuerdo conmigo. Este es un punto de vista muy personal, pero lo quisiera dialogar. Que enfrentamos una división social muy fuerte en el país. O sea, ya estamos hablando que los fifís, que los chairos, y más que un tema relevante actual, es una estrategia política, y creo yo como católico y como ser humano que tenemos la responsabilidad como seres humanos, más allá de que somos mexicanos y qué estrato socioeconómico tenemos, de ver más allá de eso, qué nos une y no qué nos divide. Ese sería para mí el compromiso social, humano, que nosotros tenemos que empezar a desarrollar. ¿Qué opinas? Sí, tienes toda la razón. Efectivamente, México vive una gran polarización, una gran división que ha sido pues fomentada desde el gobierno de López Obrador, y ahora se sigue alimentando a menor escala, pero se sigue alimentando. Claro. Esta división entre los que tienen y los que no tienen, un resentimiento hacia el empresario y inclusive, bueno, pues si eres moreno o eres blanco,
En fin, es algo que hemos estado escuchando y que pues no abona en lo más mínimo al desarrollo del país. Creo que pues es un tema efectivamente político. Hay pues varios libros, documentales que hablan de cómo pues estas personas llegan al poder y empiezan a desarrollar un mensaje de odio, un discurso de nosotros somos los buenos, ellos son los malos, nosotros somos honestos, ellos son corruptos, en fin, todo lo que ya hemos escuchado desde la mañanera. Y sí, es un tema que pues yo creo que va a continuar porque le ha redituado al gobierno. Ahora vemos cómo pues el gobierno destina casi 2.2 billones de pesos al año en pensiones para mantener a toda esta clientela tranquila en el aspecto económico. Y si a eso le sumas el adoctrinamiento, la parte de dónde quieres estar con los impolutos o con los corruptos, dónde quieres estar con los que trabajamos y nos partimos el lomo para sacar adelante a nuestras familias, o con los pillos delincuentes, empresarios que han abusado del poder y entonces el que es rico lo ha hecho porque ha hecho mal las cosas. O sea, ese es un cuento que ya debería terminar, pero pues no va a terminar porque les ha rendido, pues ahora sí que políticamente para ganar las elecciones. Claro, hay un filósofo cuyo nombre no recuerdo, que dijo algo que me llamó mucho la atención sobre este tema que estamos discutiendo, que uno de los mayores, el error número uno que tiene el mexicano es querer cambiar a México. Y esta persona nos dice, oigan, pues a ver, cambien ustedes, ¿no? Cambien algo en su vida, el orden en su casa, cómo tratan al prójimo, cómo se tratan ustedes mismos. Si ya perdonaste a alguien que te hizo daño o te atreviste a pedirle perdón a esa persona que sabes muy bien que le hiciste daño y le mentiste. Porque creo que el verdadero cambio empieza desde la virtud, Alejandro. ¿Sabes? Y más que como un economista, como un empresario, ¿tú crees que el verdadero cambio empiece primero con la virtud, más allá que con las acciones político-económicas? Bueno, yo creo que se necesitan los dos aspectos. Por un lado, necesitas efectivamente cambiar la forma como las personas actúan. Y en segundo lugar, debe haber elementos para formar la manera como las personas se conducen. Entonces, es muy importante retomar pues los valores, la ética, lo que de alguna forma nos había caracterizado como mexicanos, que era la convivencia en paz, el trabajo, el esforzarse, el compañerismo, pero al mismo tiempo necesitamos tener leyes que se cumplan, necesitamos combatir la delincuencia, necesitamos que haya severidad en las penas para quien se sale de la ley, porque pues ya vimos que pues esta tontería, estupidez del abrazos y no balazos ha llevado al país a una situación muy complicada. Más delicada. Entonces, sí, pues son las dos cosas. O sea, debe haber un cambio en lo personal, pero también debe haber un cambio en la forma como se aplica la ley y cómo desde los gobernantes, pues el ejemplo que muchos de ellos dan de que vemos muchos gobernadores corruptos, vemos muchos funcionarios también que se les acusa de corrupción, que no respetan la ley. Entonces, pues son las dos cosas, porque si no vamos a seguir sufriendo los problemas que cada vez están haciendo pues más graves. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y o sea, ya para ir cerrando,
Una vez yo te pregunté, oye, si tuvieras que poderte echar un cafecito con alguien vivo, muerto, familiar, alguna celebridad, ¿con quién sería y por qué? Me dijiste que yo. ¿Sabes? Y la verdad me llegó cañón. Y te confieso algo, o sea, yo la verdad siempre quise tomarme el tiempo de poder platicar contigo. Digo, sé que aquí tenemos una audiencia que sirve mucho lo que le estamos compartiendo, pero me honras mucho, la verdad. Y si no es indiscreción, ¿por qué? Bueno, yo creo que todas las personas tienen una historia que contar. Ahora, bueno, tú me estás entrevistando a mí. Habrá una oportunidad en la cual yo te invité a mi podcast para ahora preguntarte yo a ti tu visión como joven de lo que estás viviendo. Encantado. Cómo ves los temas del mercado laboral desde tu perspectiva, cómo ves la economía, cómo ves la política. Pero bueno, eso será en una edición de mi podcast. Pero creo que todas las personas tienen una historia que contar. Todas las personas pueden tener algo entretenido, algo interesante que compartir. Y en ese momento, bueno, tú me lo preguntabas, pues creo que en este sentido, pues decía contigo. No porque tú tengas una plática más interesante que Charles Darwin, pero sí porque, bueno, pues vale la pena pues platicar con todo mundo y entender qué es lo que están viendo, qué es lo que están pensando. Porque muchas veces nosotros pues podemos estar en nuestra burbujita viendo las cosas de cierta manera, pero no estamos de alguna forma contemplando lo que piensan los jóvenes, lo que piensan pues de otras personas. Y entonces creo que pues esa es la razón. Perfecto, pues ahí lo tienen. Y recuerden, por favor, suscribirse y seguir el contenido de Economex para estar al tanto de toda la información económica y financiera que nos afecta directa e indirectamente. Los puedes seguir en YouTube, Spotify y ¿qué otro se me va? Sí, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en economex.blog. Digamos que esas son, bueno, estamos también en Apple Music, en los podcasts. Y bueno, antes de concluir, pues yo te quiero agradecer por haberme invitado. Yo espero que haya sido una charla amena de interés para los que nos están viendo y te deseo pues mucho éxito. Creo que esta iniciativa que estás iniciando puede ser pues muy muy interesante para que tu audiencia pues conozca la forma de pensar de pues quienes estamos en alguna posición de relevancia, ya sea en el sector empresarial o en el sector social o en la parte política. Entonces pues muchas felicidades por esta iniciativa, por darte el tiempo de también construir algo para que la gente pues aprenda de lo que está sucediendo. El honor es todo mío. Te lo agradezco por haberte tomado el tiempo de estar aquí y siempre esta es tu casa. Muchas gracias, Nico.